Señores, yo dije que vamos a hablar de John Cage en este bloque, pero en realidad vamos a hablar en el próximo. Primero tenemos a un importante autor argentino que no vive acá. Tenemos la suerte de tenerlo, es joven, pero ya tiene una obra importante y lo tenemos hoy en el programa. Ahí lo presentamos. Andrés Neumann nació en Buenos Aires en 1977. Es autor, entre otros títulos, de Bariloche, Una vez Argentina y El viajero del siglo, novela con la que obtuvo el premio Alfaguara. Hablar solos es su último libro publicado. Bueno, Hablar solos se llama la última novela de Andrés Neumann. Y yo recién le comentaba, antes de empezar, la primera que yo leí. Tiene otras importantes, yo no las había leído y de ellas vamos a hablar también, porque quiero que cuente un poco de su vida, de su trayectoria, vive afuera hace muchos años, pero yo empezaría por Hablar solos, que es la que sí leí y es la última y acaba de salir, que es una historia contada a partir de 3 voces, ¿no? La historia de una muerte en realidad. La historia de una muerte y de lo que ocurre con quien asistió a esa muerte. En general, cuando se narra la enfermedad, siguiendo el hilo de la tradición de Tolstoy con la muerte de Ivan Illich, concentramos nuestra atención narrativa en el enfermo, que es el protagonista estelar. Pero de algún modo, para mí, siempre la novela más tortuosa y también la más larga es la del que acompañó esa enfermedad, la del cuidador. En este caso es la mujer, Elena. Exactamente. Es una de las 3 voces de Hablar solos. Y me interesaba mucho tratar de profundizar en la vivencia del que asiste a ese proceso. Sí. Al que lo ve antes y lo teme, al que lo está viendo en tiempo real y lo padece, y al que lo vive después en forma de digestión de una ausencia. El duelo. ¿No? Y bueno, ese es uno de los puntos de vista. El otro punto de vista es el del propio enfermo y el otro es el del niño, que es una especie de mirada fresca que trata de limpiar y aliviar y descontracturar lo que podría llegar a ser una tragedia si no fuese porque, aparte de un dolor extremo, hay en la novela un sexo extremo. Bueno, ese sexo también es la respuesta al dolor, ¿no? Absolutamente. Esta mujer, ¿no? La mujer. Está el marido, digamos, que es el que se muere, la mujer y el hijo con el que sale de viaje. Él, en despedida, decide hacer un viaje con su hijo. Y la novela está armada por estas 3 voces, ¿no? Sí, exactamente. Y a mí me interesaba indagar en 2 periferias, podríamos decir. Por un lado es la periferia que acabamos de mencionar, de qué pasa con el alrededor del enfermo. Todos hemos pasado, pasaremos por desgracia, por la experiencia de ver cómo se va un ser querido. Yo leía buscando cosas, vos dijiste en alguna nota que esta novela te surgió cuando murió tu madre y la acompañaste. Sí, exactamente. Proceso, ¿es así? Sí, eso me hizo pensar mucho en el rol del acompañante. En el rol del acompañante y cómo dura ese proceso y cómo después hay una necesidad de emprender una batalla para volver a ganar el recuerdo sano, que se trata de eso también. Cómo el duelo incluye una lucha entre el fantasma del ser querido que sufrió y se degradó y el recuerdo saludable, ese ser querido que está clamando por una recuperación, ¿no? Claro. Esa sería una periferia. Y la segunda periferia es la de la road movie misma, que es un género, por así decirlo, muy patriarcal. Siempre tiene que ver, salvo en Thelma y Louise, que si tuvo éxito fue precisamente por lo contrario. Claro, y por lo buena que era. Siempre también, es la transmisión de la masculinidad, digamos, ¿no? Y en este caso es una historia padre-hijo, pongamos, el último éxito mundial fue de La carretera de McCarthy, ¿no? Claro. O sea, la típica historia padre-hijo. Y a mí me interesaba, después de atender a esa historia, que es una historia siempre emocionante de padre-hijo, desplazar el foco hacia el rol de la que espera, de Penélope, ¿no? Que precisamente, bueno, ¿qué hace Penélope mientras Ulises u Odiseo está narrando, repitiendo, reproduciendo su épica masculina, ¿no? Claro. Entonces, eran esos 2 lugares más desatendidos por la narrativa tradicional que confluían en el personaje de Elena. Claro, y lo que vos decís, hay una historia sexual muy fuerte que protagoniza Elena, y muy vinculada con la situación que ella está viviendo. Pero por supuesto, y que es tiene una que ver respuesta también a la muerte. Con la supervivencia, efectivamente. Y sí, claro. Hay un ensayo que se menciona muy brevemente en la novela, puesto que Elena lee mucho y toma notas de lectura. Exactamente. Ella se encuentra con un ensayo. Es muy literaria la novela en ese punto también. La voz de ella, yo traté de contrapesar, la voz del niño no cita nada, no hay bibliografía ninguna. En la voz del padre tampoco, pero ella sí que hace unas Porque ella indagaciones. es una profesora de literatura, ¿no es cierto? Ella, exactamente, la percha es que ella es profesora de lengua y literatura y recurre a la lectura como quien busca algún tipo de respuesta que en general se convierte en otra pregunta, por supuesto, ¿no? Pregunta que será repetida y ampliada durante los sucesivos capítulos. Pero iba a decir que se encuentra con un ensayo extraordinario, que es
clásico ya de Philippe Arié, el francés, Historia de la muerte en Occidente. En ese libro y en otro citado, en ese ensayo de Geoffrey Gorer sobre el duelo, se dice que la mojigatería del 19 estaba relacionada con el sexo, con la imposibilidad de mostrar en público el deseo sexual, y que la mojigatería del siglo XX, y se podría decir y hoy, tiene que ver con el duelo, con no mostrar excesivo dolor en público, y por lo tanto se establecía una comparación entre la clásica culpa con educación religiosa, por ejemplo, con respecto a la masturbación, y la relación de culpa con respecto al dolor. Y Elena, de algún modo, vincula un secreto y otro, el sexual con el del duelo. Se produce en ella una especie de experimento que consiste en tratar de ver hasta qué punto esta idea de Gorer y de Arié es cierta. Claro, en un personaje literario. Exacto. Interesante. Ahora digo una cosa. Todo eso mientras intenta ser una buena madre y una buena esposa, por supuesto. Sí, y tiene mucha culpa además. Es una novela sobre la culpa también. Y quizás la culpa más terrible de todas y que uno necesita afrontar, que es la de sobrevivir. Cuando uno cuida a alguien a quien ha amado y esa persona desaparece, se va o muere, según, uno se queda con una mezcla de soledad y de culpa, ¿no? O sea, ¿por qué a mí no me tocó? Y a veces es un duelo mucho más largo que el de la ausencia misma. Es interesante lo que estás diciendo, porque lo hablas desde una experiencia personal también. Bueno, yo viví eso de otra manera, pero tenía muy claro que no necesitaba o no quería hacer una especie de testimonio en primera persona que de algún modo chantajease al lector. Claro. Hay algo que detesto en literatura, que es presumir del dolor, ¿no? El dolor no es un mérito, es algo que hubiéramos querido evitar, pero sobre lo cual no tenemos más remedio que pensar. Y creo que poner un filtro narrativo, convertirse en un personaje que además tenga una circunstancia opuesta, por eso decidí cambiarle el sexo al cuidador, te permite ir desde tu dolor al posible dolor ajeno, y ya no es una cuestión de autocontemplación, sino de empatía con el prójimo. Y también hay otra cosa que tiene que ver con nuevamente con la educación de género. Por razones históricas y culturales que muy bien conoces, el rol del cuidador es más agudo en el caso de la mujer, y si esa mujer trabaja además, digamos que a los varones nos educan mal para cuidar. Podemos cuidar, pero no somos educados para eso, y mal que hacemos. En cambio, de algún modo, el rol de la madre o de la esposa, etcétera, al menos en un sentido tradicional, que por supuesto habría que cambiar, pero sigue funcionando así, tiene que ver con la buena cuidadora. Entonces Elena se ve con un conflicto que tiene que ver con tratar de sostener sus obligaciones familiares, profesionales, y convertirse además en una buena cuidadora. Entonces eso me parecía que agudizaba las contradicciones íntimas del cuidador, que por otro lado necesita vengarse de su situación. Y era tratar de indagar también en las contradicciones que nos provoca, emocional de ser cuidador, porque uno no solamente pone abnegación, entrega, sacrificio, también pone rencor, frustración y ansias de algún modo de contagiar su situación a otros. Es decir, es muy complejo cuidar a alguien durante un largo tiempo. Y a mí me parece que hace falta hablar de esto precisamente para no caer en lo que decían estos ensayistas que mencionamos antes, en el tabú mojigato, decir, ay, no, eso es muy doloroso, es mejor no narrarlo, porque precisamente eso nos impide poder hacernos cargo de esa situación. Por supuesto, además de las diferencias que seguramente hay entre cuidar, en tu caso, a una madre y cuidar a un marido, son dos situaciones distintas. Completamente distintas. Totalmente. Lo que pasa es que a mí me interesaba tratar de trazar hilos que se cruzasen, la relación padre-hijo, la idea de la maternidad, que es algo que como no podré vivir, por lo menos trato de escribirlo. Siempre se dice, bueno, la maternidad es una experiencia intransmisible, y supongo que en cierto punto lo es, pero por otro lado eso es un excelente motivo para tratar de escribirlo, porque uno no solo... Es un desafío también para un escritor. Yo creo que no solo escribimos lo que nos pasa, sino que escribimos para que nos pase, para vivir más de lo que hemos vivido. Y desde ese punto de vista, tratar de narrar algo que es imposible de vivir es como el ideal literario, ¿no? Que es ampliar tu vida con unos márgenes que serían intransitables desde fuera de lo que llamamos la ficción. Absolutamente. ¿Dónde vivís en este momento, Andrés? Vivo en Granada desde niño. En Granada. Es una hermosa ciudad del sureste español, donde está la famosa Alhambra. Y además de la Alhambra, es una ciudad muy linda que recomiendo visitar. Te fuiste que tenías 14 años, me decías. Claro, no fue una decisión mía, sino familiar. Bueno, me imagino a esa edad. Recuerdo que fue una decisión básicamente motivada
por el triunfo de Menem y por el indulto a los militares. Parte de mi familia, como tantas otras argentinas, como sabés, se exiliaron, si es que no los mataron, durante la dictadura. Pero no fue este caso. Parte de mi familia ya se había ido, pero mis padres se quedaron. Y cuando se tomó la decisión del indulto, que por otra parte no venía a ser más que el desarrollo de la obediencia de vida y punto final, en fin, eso nos llevaría a otro terreno, ¿no? Bueno, el caso es que recuerdo de niño como esa noticia, como un disparador, nunca mejor dicho, de esa decisión. Así que yo hice la escuela primaria en Buenos Aires, viví en San Telmo, a la vuelta del viejo almacén, así que reclamo mi porteñidad porque me eduqué al lado del viejo almacén. Pero tenés un acento no totalmente porteño, sos consciente de eso. Bueno, no solo eso, lo que no me has oído es en España. Yo además vivo con una española, hace muchísimos años que vivo en España, hice la secundaria, hablo mucho más español en España. Hablas más español. Tengo 2 acentos. En España no se dan cuenta, no te dicen sos extranjero. Vos sabés que me dicen en España, es muy divertido. En España, cuando estoy en el sur, que es donde vivo, me dicen, tú eres del norte, ¿no? Y cuando voy al norte me dicen, tú vienes del sur. Claro. Entonces me perciben como ligeramente desplazado y no saben por qué. Lo cual está bueno porque se corresponde con una realidad, que es que tengo un pie en cada lado y ya no puedo poner los dos en una de las 2 orillas, aunque quisiera. ¿Tus padres eran músicos? Sí, mi madre trabajaba en la Filarmónica del Teatro Colón y mi papá, que también era músico, trabajaba en la Orquesta Filiberto del Teatro Cervantes. Ah, mirá vos. Yo traté de estudiar música, pero era muy torpe. Realmente fui como, digamos, un fracaso genético y traté de disimularlo escribiendo un poco. Y empezaste a escribir de muy joven, porque sos muy joven y ya tenés unas cuantas, novelas, ensayos, montones de cosas, poesía. Sí, y empecé a escribir desde niño. Fue una vocación muy temprana. No sabía en ese momento que derivaría en algo, digamos, más constante o que podamos llamar oficio, como queramos llamarlo, pero lo cierto es que la literatura siempre fue para mí el modo de tratar, no de evadirme de la realidad, sino, como decíamos antes, de tratar de habitarla al fin, otras ¿no? De tratar de entenderla. Ahí está. Yo sé que tenés un libro que no he leído, reconozco acá, y quiero leer, que se llama Una vez Argentina, que es la historia novelada de tu familia y de tu infancia. O sea, el que quiera saber eso en más detalle, hay un libro que lo... Claro, además ese libro, a diferencia de este, está narrado desde 2 dialectos también. El narrador omnisciente es como más español y los personajes hablan en argentino. Y se trata de unas falsas memorias, digo falsas porque efectivamente, como has dicho, traza el recorrido del siglo XX de nuestro país y sin embargo está contado todo en primera persona a través de la memoria familiar, como si yo recordase los 77 años del siglo XX previos a mi nacimiento. Entonces la novela empieza con el relato en primera persona del parto, como para dejar claro que todos los recuerdos que se van a contar son fruto de una transmisión familiar. Y la memoria es eso también. Cuando a veces se dice esto es autobiográfico, se quiere preguntar si forma parte de tus recuerdos, pero tus recuerdos no solamente están nutridos por la invención de la ficción, sino que también están atravesados por los recuerdos que hemos heredado. Obviamente. Y por ejemplo acá en esta novela, en Hablar Solos, hablábamos de la historia del padre que se va. Yo heredé esa especie de orfandad del padre de mi propio padre. Entonces muchas veces uno cuenta recuerdos que se ha apropiado. Y Una vez Argentina es una novela que recuerda en primera persona todo lo que mis familiares me han contado. O las fotos. A veces uno ve las fotos, se cree que se acuerda y lo que se acuerda es de ver la foto. Bueno, el poder de sugestión es increíble. Es muy fuerte. Hay una universidad canadiense que hace unos años, no recuerdo qué universidad, Davenport creo, no estoy seguro. El caso es que había un doctor que era Lindsay, que hizo un experimento fascinante que a mí siempre me pareció como un resumen, una síntesis de en qué consiste la ficción y su poder sugestivo. Ese experimento consistía en enseñarle, mostrarle, ¿ves? Me salió un españolismo, en mostrarle a la gente fotos photoshopeadas de ellos en lugares en los que nunca habían estado, en compañía de personas que jamás habían visto. Y les pedían que contaran qué recordaban. Y se acordaban. La gente no solo recordaba, proporcionaba unos detalles extraordinariamente prolijos y lanzaban todo un relato que más que una mentira, se parecía a una confusión entre la ficción y la realidad. Así que muchas veces escribimos desde ahí también. Como para confiar en nuestra memoria. Desde este experimento canadiense. Bueno, lo último que digo, pues me están haciendo señas, es que en el año 2009 ganaste el premio Alfaguara. Sí, se produjo ese error. Con una novela que se llama El viajero del siglo. El viajero del siglo, donde narra una historia del siglo XIX con los parámetros actuales. Eso también me pareció muy interesante. Bueno, yo siempre había sido de novelas breves, me interesa lo micro, lo fragmentario, pero también creo que eso puede amanerarse y llegar a ser una moda. Entonces de pronto me dio mucha tentación tratar de trabajar un libro desde el supuesto método decimonónico, es decir, preparación de personajes, una estructura fuerte, una ambientación, obviamente no imitando el lenguaje del siglo XIX, sino al contrario, utilizando todos aquellos recursos
que nos dieron los tiempos posteriores al XIX. Así que se podría decir que es una especie de historia de amor a lo Stendhal entre dos traductores, pero con unos recursos narrativos del siglo XX, que son los de nuestro tiempo y bueno, también con una continua metáfora política de nuestro tiempo. Es una especie como de historia sobre la crisis de la Unión Europea que se remonta al fracaso de Napoleón. Ahí estaría, ¿te acordás cuando Vargas Llosa decía en qué momento se jodió el Perú? Bueno, acá sería ¿cuándo empezó a joderse Europa? Y la respuesta que da la novela es quizá con Napoleón, o mejor dicho, con la traición que Napoleón produjo a su propio proyecto. Bueno, todo eso tenemos para leer de Andrés Neumann. De esos libros se consiguen, supongo, sí, seguramente sí. El último también, pero los anteriores, supongo que buscándolos un poco estarán. Si tienen la paciencia y la resignación, creo que están en librerías. Sí, ¿no es cierto? Y como lo último que pregunto, estás viniendo seguido, pero que ¿te vas a quedar a vivir en Europa? ¿Cómo es? Bueno, yo, como te digo, tengo mi vida desde niño en España, pero me gusta mucho regresar a Buenos Aires. De hecho, llevo un par de meses aquí y por mí volvería más seguido. El problema es que muchas veces tiene cuestiones familiares, profesionales, pero como te decía, independientemente de dónde esté mi lugar de residencia, hay una cuestión que uno no puede ni tampoco quisiera sacarse de encima, y es que mis 4 abuelos y mis 2 padres han sido argentinos, y yo siento que muchas veces se pone el énfasis en tu lugar de residencia y menos en aquello que constituye tu memoria, y desde ese punto de vista en realidad yo no podría salir de Argentina aunque quisiera. Seguro. Y además estuviste acá hasta los 14 años, ¿no? Ah, indudablemente. Además fui a una escuela que fundó Sarmiento, supongo que eso me da ¿Cuál era? Algún tipo de derecho que no sé muy bien cuál es. ¿Qué escuela? El Mariano Acosta. El Mariano Acosta. Que me acuerdo que en el guardapolvo decía 1874, ¿no? Así que bueno, supongo que eso algún pedigrí me deja en mitad de Andalucía. Bueno, me alegro mucho que hayas venido, te felicito por el libro que leí, los demás quiero leerlos, porque con todo lo que has dicho entusiasma, y bueno, ya te veré por acá de nuevo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima. Ahora sí vamos a hablar en el próximo bloque de John Cage, ¿eh? No se vaya que ya volvemos, tenemos una mesa muy interesante.